Bueno. A ver. 28, compartir. Bueno, fíjense lo que yo les estaba diciendo recién. Ay, ¿por qué se me...? Miren, esto que nosotros tenemos, que vamos de lo general, esta es la segunda parte, vamos a ir de lo general a lo particular. Y sabemos que todo esto, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bien. Sí. Estas tres cosas conforman el patrimonio del ente. El patrimonio es todo. Después, por diferencia entre el activo y el pasivo, tenemos el patrimonio neto. Pero el patrimonio es todo, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee un ente. Y ahí dice lo que es la contabilidad. Entonces, fíjense, el activo, por eso decimos que vamos de lo general a lo particular. Esto es lo que vimos hasta ahora en grandes rasgos. Y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora, punto por punto. El rubro, caja y banco, inversiones, créditos por venta, otros créditos, bienes de cambio, bienes de uso, activo intangible, otros activos. Deudas comerciales, préstamos, cargas sociales, fiscales, otras deudas. Aporte de los propietarios, resultado. Estos son los componentes de la ecuación patrimonial. Estos son los rubros que conforman esos componentes de la ecuación patrimonial, y estas son las cuentas que podemos llegar a utilizar en cada uno de estos rubros, pero que esto ya más o menos nosotros lo hemos visto con las registraciones que hemos visto hasta ahora. Luego tenemos esta otra imagen, a ver si la levanta, que es lo mismo que vimos recién. ¿Ven? Pero dispuesto de otra manera. Estas imágenes después se las voy a subir también. Entonces, como les decía, lo que vamos a empezar a ver es justamente... Ay, se me fue. Esta. Es justamente la estructura patrimonial de cada uno de los componentes. Y si nosotros vemos, y vamos a empezar con el componente patrimonio neto. Es decir, que nos vamos a limitar a esta parte. Cuando nosotros vemos esto, sabemos que el activo era igual a los recursos, y el pasivo y el patrimonio neto eran las fuentes de financiamiento. Cuando habíamos hablado de pasivo, decíamos que es la fuente de financiamiento de terceros, porque es a donde salgo a pedir el financiamiento de otra persona, y el patrimonio neto es el financiamiento propio, es decir, es la diferencia entre el activo menos el pasivo, es decir, qué cantidad del activo puede financiarse una vez que cancelemos el pasivo. Entonces, empezamos a definir qué es el patrimonio neto. Y según Mario Biondi, dice, patrimonio neto es el capital propio de la empresa perteneciente a los dueños de la misma, o valor resultante de la diferencia entre los rubros del activo y rubros del pasivo. Ojo, patrimonio neto. Y Fowler Newton, otro escritor de varios libros de contabilidad,
Dice que patrimonio neto es la diferencia entre activo y pasivo y que representa los derechos de los propietarios o miembros del ente sobre el activo. Y llegando de esta manera, sabemos que el patrimonio neto se va a conformar de dos grandes rubros. Primero, el aporte de los socios. Y el otro segundo rubro es los resultados acumulados. Ustedes me escucharon decir varias veces en las clases que hemos tenido, que yo siempre les dije que el capital que se equipara a el valor que aportan los socios al ente, era igual al patrimonio neto en un único momento. Y ese único momento es el momento de inicio de la sociedad. ¿Por qué? Porque es la variación de origen. Esa variación de origen que es en donde registramos el acto en el que los socios aportan el dinero al ente. Obviamente para eso tiene que constituirse la sociedad. A partir de que la empresa empieza a tener actividad o hechos económicos que tenga que registrar y que esos hechos vayan generando variaciones, ya sea permutativas, pero principalmente variaciones modificativas en el ente, esas variaciones modificativas hacen que se varíe cuantitativamente el patrimonio. Entonces, al existir una variación del patrimonio, ya ese patrimonio neto no va a ser solamente capital, va a ser capital más esos resultados que surgieron por los hechos que se fueron dando durante el periodo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en estos dos grupos que forman el patrimonio neto. Los aportes, que van a ser los aportes que realizan los propietarios, las capitalizaciones de ganancias y las primas de emisión. Las capitalizaciones de ganancia, como la palabra lo dice, es cuando yo gano en un ente y en vez de hacer distribución de las ganancias, las vuelvo a reinvertir, las capitalizo. O sea, digo, bueno, gané 1 millón de pesos, en vez de distribuirlo y me voy de vacaciones, los dejo en el ente y, por ejemplo, compro todo equipo informático nuevo, hago un nuevo salón para depósito, es decir, capitalizo esa ganancia. Primas de emisión lo vamos a ver dentro de un rato o en la clase siguiente. Y la otra parte o el otro grupo, estamos hablando de los resultados acumulados. Que este grupo va a estar formado por ganancias reservadas, utilidades retenidas y afectadas por el ente, y resultados no asignados, que son las ganancias o pérdidas acumuladas sin afectación específica. Entonces, este cuadrito que ustedes están viendo acá, ¿quieren que les cuente algo? Esta semana fue semana de final, ¿sí? Y habíamos dicho que lo tomábamos presencial. Hubo una sola inscripta, dijimos, no la vamos a hacer venir de Chacabuco, la vamos a tomar oral. Le hicimos un Zoom y le empezamos a preguntar a la alumna. Entonces en un momento le digo, bueno, a ver, decime cómo está conformado. Estaba media trabada, le digo, bueno, a ver, decime cómo está conformado el patrimonio neto del ente. Si ella me decía y me explicaba este cuadrito, estaba perfecto. Empezó a hablar de bueyes perdidos. Pero fíjense, esto es cómo está compuesto el patrimonio neto del ente. El patrimonio neto del ente se conforma de dos grandes fases. El aporte de los propietarios, y que ese aporte luego lo vamos a dividir en capitalizados y en no capitalizados. ¿Cuáles van a ser los aportes capitalizados? Aquellos por los cuales el aporte fue realizado por el socio. Los aportes de capital que fue lo que puso el socio. Y ojo,
que acá van a ser aportes de capital o acciones en circulación en caso de que sea una sociedad anónima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende el tipo de sociedad del que estemos hablando. En una sociedad va a ser capital social y en otra sociedad va a ser acciones en circulación. Y los aportes no capitalizados, estos aportes capitalizados siempre van a responder al aporte inicial del socio, a lo que figura en el contrato de la empresa. En ese aporte inicial que dijo, Juan Pérez se compromete a hacer un aporte de tanto. Y ese es el capital de la empresa, el valor nominal del capital. Pero por eso hacemos otra subdivisión dentro de lo que es aporte de los propietarios, que los vamos a llamar no capitalizables. ¿Por qué? Porque el capitalizado, que hace referencia al capital inicial, es justamente eso, el aporte del capital o las acciones. Los no capitalizados son todas aquellas cuentas de patrimonio neto que voy a utilizar para hacer referencia que el capital del ente se va a ver modificado o que el aporte del propietario se va a ver modificado, pero que no lo voy a hacer directamente sobre el capital inicial, sino con otras cuentas apartes. O sea, todas estas cuentas son de patrimonio neto y me van a indicar aumentos al capital o disminuciones, pero los voy a tener dentro del brazo de los no capitalizados. ¿Cuáles van a ser esos? Los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos, las primas de emisión, los dividendos en acciones y los ajustes del capital. Son cuentas que después vamos a ir viendo una por una. Y el otro ala importante es el resultado acumulado. Dijimos que el patrimonio neto lo dividíamos en aportes y resultados. Aporte de los propietarios y resultados acumulados. El aporte de los propietarios, capitalizados y no capitalizados. Y los resultados acumulados en ganancias reservadas y resultados no asignados. Y decimos, ¿y qué son las ganancias reservadas? Bien, son las reservas obligatorias que van a estar dadas por la reserva legal y la reserva estatutaria, y la reserva facultativa. También vamos a ver qué significa cada una. Y por el otro lado tenemos los resultados no asignados, que justamente la palabra me lo está diciendo, son los resultados no asignados aquellos que todavía no tienen una asignación específica. Es decir, son resultados que tengo ahí acumulados, a lo mejor justamente por la confluencia de positivos y negativos, pero que todavía no se les dio una asignación específica a ese resultado. Cuando hablamos de esa composición cualitativa, perdón, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Igualmente, Sí, profe. Por ahora sí. Igualmente vamos a avanzar de 15, 20 minutos más con esto y después vamos a cortar porque no quiero meterle muchos más conceptos antes del parcial. Prefiero ir, a lo mejor después más vale ponerles otra clase antes que seguir metiéndole cosas. Y después tengo la caracterización según la composición cualitativa. Económicamente, el patrimonio de un ente resulta del aporte y de la acumulación de resultados. Fíjense que acá estamos hablando de las dos partes. Los aportes menos las reducciones de capital de sus propietarios o asociados, y los resultados acumulados, que son ganancias y pérdidas finales de los ejercicios o periodos transcurridos. Antes de seguir hablando de cómo se conforma el patrimonio, el capital y todo eso, quiero ir, aparte quiero ordenar esta filmina, que no la tengo bien, en esto, en los aportes de los propietarios.
Los aportes para saber bien el tema de los aportes de los propietarios y cómo los voy a contabilizar, tengo que tener en cuenta dos momentos importantes. Fíjense que acá dice, existen aportes de capital cuando los titulares de una entidad transfieren a la misma la propiedad de bienes que hasta ese momento les pertenecían a ellos. Se incrementa el patrimonio de la entidad que recibe el importe. Es decir, si yo tengo un rodado, pero soy socia de Verónica Sociedad Anónima, decido aportar ese rodado a la empresa, que hago es una transferencia de titularidad. Pero lo que tengo que tener en cuenta es que en el momento del aporte existen dos momentos. Es decir, lo primero que hago cuando se constituye una sociedad, ¿qué es? A ver si alguien me lo sabe decir. ¿Cómo se constituye una sociedad? Firmando un contrato. Sí, a ver. Una sociedad. Cerrame esa puerta. Lo primero que tengo que hacer, y los acá no vi bien cuál es el compañero que me lo dijo, cuando yo decido, por ejemplo, con, no sé, a ver, ahí vi que ahí justo decía Mauro, con Mauro decido formar una sociedad, por más que nos conocemos, que nos tenemos confianza, lo que tenemos que hacer para que esa sociedad tenga validez es firmar un contrato social. O en algunas oportunidades, cuando vieron documentación, no había el contrato social que era por la constitución de una sociedad. En ese contrato social se van a dejar pactadas ciertas cosas. Por ejemplo, quiénes son los socios que van a formar parte de la sociedad, cuáles son sus números de documentos, dónde viven, a qué se comprometen, qué es lo que van a aportar en la sociedad, cuál es el objeto social que va a tener esa sociedad, para qué se unen. O sea, si es para el objeto social, quiere decir cuál es la actividad que van a realizar. O sea, voy a dejar que el objeto social de la sociedad Pirincho, Sociedad Anónima, se va a dedicar a la producción de palitos salados, no sé, por decirle algo. ¿Cuánto tiempo va a tener esa sociedad de duración? ¿Quién va a ser el socio gerente? ¿Cuál va a ser el estatuto? ¿A dónde va a estar inscrito? O sea, hay un montón de requisitos que deben estar pautados justamente en el contrato social. Uno de esos requisitos es cómo va a estar conformado el capital de la sociedad. Y bueno, el capital de la sociedad va a estar conformado por el aporte de Juan y de Verónica. Bien, ¿a cuánto se compromete Juan y a cuánto se compromete Verónica? Porque si yo digo el capital de la sociedad va a ser de 1 millón de pesos y ambos se comprometen en partes iguales, bueno, Verónica va a tener que poner 500.000 y el otro va a tener que poner 500. Pero lo que tengo que tener muy en cuenta en eso son dos momentos, en el compromiso y la integración. El compromiso, dice, es el momento en que se genera un derecho a favor del ente. Del mismo surge un crédito a su favor y un aumento del patrimonio. Sí, el ente tiene en la mano un contrato social en donde dice, Juan y Pedro se comprometen a formar la sociedad Jupe, no sé, y ambos aportan 500.000 pesos, eso ya es prueba suficiente para poder hacer el primer asiento del ente, el asiento de constitución del ente, el asiento de variación de origen. ¿En dónde? Y fíjense qué dice acá. Es el momento en que se genera un derecho a favor del ente. ¿Y cuál va a ser el derecho? A que si Juan y Pedro se comprometieron a aportar 500.000 pesos, voy a crear una cuenta que diga socio Juan, socio Pedro, patrimonial del activo, dentro del rubro crédito, porque tengo el derecho como empresa a que Juan y Pedro aporte lo que se comprometieron. Y voy a acreditar la cuenta capital, que es la cuenta de patrimonio neto, es decir, ese compromiso de ambos socios es el capital del ente. Y por otro lado,
tengo el momento de la integración. ¿Qué es el momento de la integración? El momento en que desaparece el derecho del ente. ¿Por qué? Porque lo que comprometieron los socios realmente lo efectivizan. ¿Los dos momentos sí o sí se tienen que dar en etapas por separado? No es necesario. Puede ser que hoy firmemos el contrato y hoy asumimos el compromiso y dentro de 10 días, un mes, un año, hagamos efectivo el compromiso. Es decir, que realmente lo integremos al ente. O puede ser que ambos momentos se den en el mismo día. En el mismo día que firmo, en el mismo día me comprometo. ¿Quedó claro la etapa del compromiso y de la integración? Lo vamos a ver mejor después cuando hagamos las registraciones. Pero teóricamente, ¿entendieron algo o les quedó algo dando vuelta? No se entendió. Bien. Sí, profe. Sí. En el caso de que existan dos socios y uno aporta económicamente, pero el otro aporta a nivel intelectual, a nivel de proceso, y la actividad, la actividad central de la empresa recaiga sobre el que lleva esa actividad intelectual, eso no se integraría allí. No, digamos, no tenemos... Solo quedaría... ajá. Ahí lo que estaríamos... Quedaría integrado. Ahí lo que estaríamos integrando y la empresa tiene que reconocer es un activo intangible. Porque, digamos, no podemos medir la capacidad de la persona que va a trabajar, como para evaluarla. No sé si me explico. Sí. O sea, podemos decir que hay dos socios y uno es el que pone la plata y el otro es el que va a trabajar. Pero bueno, ya es un tema que lo tenemos que ver por la legislación de otra forma. ¿Por qué? Porque tiene que quedar pautado cómo es que van a repartir las ganancias desde el momento en que ese socio no va a integrar absolutamente nada a la sociedad. Entonces, ¿cómo va a ser partícipe de esas ganancias si no integró? Por eso es una cuestión que tiene que quedar bien pautada en el contrato. Porque decir, claro, Juan y Pedro se forman como socios, pero Juan aporta y Pedro no, porque Pedro, ¿qué es lo que va a aportar? Y Pedro va a aportar su capacidad. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo llegamos a evaluar la capacidad de Pedro? No podemos, porque no existe una temática o un proceso que me diga cómo evaluar la capacidad. Podemos saber que es re capaz. Y yo te puedo decir, sí, esta persona es más capaz que la otra. Pero ¿con qué parámetros lo mido? ¿Con qué valor le puedo llegar a dar a esa capacidad? Entonces, ahí ya es una cuestión que tiene que quedar plenamente pactada en el contrato para que cuando llegue el momento de distribución de utilidades se pueda ver por cada uno de los socios. Pero ahí, si no, a la larga lo que se puede empezar a pensar es en un activo intangible. Pero nos estamos metiendo ya en un campo que todavía no quiero hablar mucho, digamos. Vayamos de a poco. ¿Me entendés, Damelis? Sí. ¿Sí? Pero bueno, no está mal la pregunta, pero vamos a mezclar muchos conceptos que todavía podemos llegar a confundir. Bien. Fíjense, cuando yo les estaba hablando recién, que estos eran los momentos de una sociedad cuando se forma, y entonces ahí empieza a ver que hay distintos tipos de sociedades. No es solamente una sociedad común. Y al existir distintos tipos de entes, serán distintas las registraciones al efectuar dependiendo de las características del capital. Porque cuando yo hoy le hablé de aporte de los propietarios, le dije que podía ser capital o acciones en circulación. Entonces, fíjense, podemos tener, de acuerdo a la naturaleza, sociedades de personas o sociedades de capital. Las sociedades de personas son tipo colectivas, o sea, por ejemplo, la sociedad colectiva, que hay partes de interés. Es decir,
yo voy a participar en el 30%, vos en un 50% y el tercero en un 20%. Hay porcentajes de interés. Ahora, en las sociedades de capital, en las que, si bien en las sociedades colectivas no necesitamos tanto el contrato en sí, sí lo vamos a necesitar en las de capital, que son las SRL, es decir, Sociedad Responsabilidad Limitada, en donde el capital va a estar formado por cuotas sociales, y en la sociedad anónima, donde el capital va a estar formado por acciones. Seguimos. Acá hicimos la diferencia del tipo de capital de acuerdo a la empresa. Vamos a ver una sociedad, no, perdón, esto mira, dice sociedad anónima acá, y acá es sociedad responsabilidad limitada. Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y qué es una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Cuál es la responsabilidad de los accionistas? Los socios responden limitadamente solo hasta el monto de sus aportes. Es decir, yo hoy estoy en mi casa, decido formar una empresa de sociedad de responsabilidad limitada, me junto con 2 socios más, y por esa empresa voy a responder jurídicamente hasta el importe en el que yo me comprometí con la sociedad, con lo que está dispuesto en el contrato de la empresa. Es decir, que no voy a responder con el resto de mis bienes, sino únicamente solo con lo que estoy comprometido en la sociedad. Por eso dice, responden limitadamente solo hasta el monto de sus aportes. El capital, cuotas de participación de igual valor. Es decir, así como acá decía que el capital de la sociedad de responsabilidad limitada eran cuotas sociales, cada cuota social va a tener un valor y cada socio va a ser partícipe o va a ser dueño de tantas cuotas sociales. Es decir, puedo ser el poseedor del 50% de las cuotas sociales de la empresa o del 20%, y cada cuota va a tener su valor. Por lo tanto, ahí voy a sacar el porcentaje de participación. La denominación, Profe, sí. eso es como cuando compras como cuando te haces socio de una empresa, es cuando compras alguna empresa, ¿cómo se dice? Una parte de la empresa, puede ser. Sí, ahí es cuando estás comprando acciones, más que nada, pero acá estamos hablando Acciones de la empresa. claro, pero ahí estamos hablando de una sociedad anónima, acá estamos de SRL. Me confundí, me fui para otro día. Exacto. Bien, la denominación, sociedad responsabilidad limitada. ¿Cómo se va a constituir una sociedad de responsabilidad limitada? Siempre por escritura pública, es decir, por contrato social. O sea, el documento que le va a dar inicio o nacimiento a una SRL es un contrato social que va a tener que estar firmado por un escribano público. Socios y como mínimo 2, porque si es uno solo no estamos hablando de una sociedad, es un unipersonal. Entonces, como mínimo 2 socios. El importe de capital es igual valor para cada cuota parte. Es decir, cada cuota parte va a tener un valor. Yo puedo ser dueño de varias cuotas parte. De acuerdo a la cantidad de cuotas parte que sea dueño, va a ser el porcentaje de participación que tenga en el ente. Las cuotas, dice, la cesión de cuotas requiere de reforma estatutaria. Es decir, ¿qué significa el estatuto del ente? El estatuto del ente me va a decir cómo tiene que funcionar la empresa, cómo va a ser, por ejemplo, en el caso de cesión de cuotas, cómo se va a dar. Entonces, todo tiene que estar normado por el estatuto. La representación, ¿quién va a representar a la sociedad de responsabilidad? Dice, en cada uno de los socios, a no ser que se establezca a un tercero. Y la administración, o sea, una cosa es representar y otra cosa es administrar.
La administración es una o más personas con la calidad de gerente determinado por el contrato. Fíjense que esto también tiene que quedar determinado en el contrato. Otro de los requisitos es que debemos dejar dicho en el contrato quién va a ser la persona que tiene que va a administrar. Y esa administración la va a hacer con calidad de gerente. Todo este contrato, obviamente, para que tenga validez, tiene que ser publicado por determinada cantidad de días en el boletín oficial de la República Argentina, en donde eso se publica un edicto. Entonces se publica el edicto de la conformación de la sociedad. Ya que vimos SRL, vamos a ver un ejemplo y vamos a cortar acá de la conformación de una SRL. Fíjense, se constituye una SRL con un capital de 15.000 pesos, integrada por las socias Carla y Lina. Cada una participa en partes iguales en el capital, es decir, en las cuotas partes de capital tienen la misma participación. Entonces, vamos, estos son los datos que nosotros sacamos del contrato. Entonces, registro el compromiso. ¿Cómo registro el compromiso? Como habíamos dicho acá, primero se genera el derecho a favor del ente con el aumento del patrimonio. Entonces, fíjense, ¿cuál es el derecho a favor del ente? Socia, Carla, cuenta aporte, patrimonial del activo, 7.500, porque eran los 15.000 y estaban divididos en forma igual. Socia, Lina, cuenta aporte, patrimonial del activo, 7.500. ¿Qué conforman con estos dos? El capital social del ente, el patrimonio neto, 15.000. Entonces, con estos datos que sacamos del contrato, decimos, estas dos socias, Carla y Lina, se comprometen, por eso es patrimonial del activo, nosotros generamos el derecho contra estas dos socias, a que en algún momento lo van a tener que aportar, y eso va a formar el capital social del ente. Por eso es cuenta aporte, lo que tienen que aportar, que surge, como les dije, del contrato. También se puede ser socio XX, aportes a integrar. También lo podemos llamar de esta manera a la cuenta, que también va a ser patrimonial del activo. Luego de eso, nos informan que llegado el momento de la integración, Carla integra mercaderías por 10.000, documentos a pagar por 2.000 y Lina integra efectivo por 7.500. Fíjense, lo que tenía que integrar cada una eran 7.500 pesos. ¿Qué integra Carla? Mercaderías por 10.000. Entonces, mercaderías, patrimonial del activo, 10.000 pesos. Pero también me integra un documento a pagar, porque fíjense que acá en estos 10.000 ya me está entregando 2.000 más de lo que se había comprometido, porque se había comprometido a 7.500. Entonces me dicen, mira, yo tengo que pagar este documento, en vez de pagarlo yo se lo transfiero a la empresa. Entonces me está transfiriendo ¿qué? Un pasivo. Documento a pagar, 2.000. ¿Y quién aportó eso? La socia Carla cuenta aporte. Fíjense cómo le habíamos dado de alta acá. Acá teníamos el derecho, en donde ella se había comprometido a aportar 7.500. En este momento, en el de la integración, ese aporte, que por eso yo acá lo estoy dando de baja, ese aporte, que acá está 7.500 al haber, me lo está haciendo con mercaderías y con un documento a pagar. ¿Hasta ahí vamos? Me está entregando un activo y me está entregando un pasivo. Ahora, yo porque este asiento ya lo terminé, pero si nos quedáramos acá tengo 7.500 y 2, 9.500 contra 10. O sea, ¿qué pasa? Ella me entregó 10 de mercadería menos 2 de un documento a pagar. ¿Cuánto me entregó al final? 9.500. 8. Ah. Fíjense,
Ella me tenía que entregar 7.500, pero me entregó 10.000 de mercaderías, activo, y me entregó 2.000 de un documento a pagar, pasivo. 10 menos 2, 8. Quiere decir que me entregó 500 pesos de más. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ella me entregó 500 pesos de más. La empresa ahora le está debiendo esos 500 a ella. Entonces, ¿cómo cierro el asiento? En donde la empresa le da nacimiento a un pasivo que lo va a llamar Socia Carla cuenta particular por 500 pesos. ¿Qué significa con esta última cuenta? Que la empresa ahora le está debiendo a Carla 500 pesos. Porque en el aporte ella integró más de lo que se había comprometido. Fíjense, las respectivas cuentas aporte quedaron saldadas, porque yo tengo cuenta aporte Carla 7.500 y tengo acá socio Carla, cuenta aporte 7.500. Quedó saldada, pero nace una nueva cuenta de naturaleza patrimonial del pasivo, que es una obligación del ente, que la llamamos socio Carla cuenta particular. Siempre esas cuentas particulares es lo que el ente le debe al socio. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Y por último, fíjense, la registración de la integración de Lina. Lina se había comprometido a entregar 7.500 y fue lo que entregó. En efectivo 7.500. Entonces hago caja 7.500, asocio a Lina, cuenta aporte 7.500. Y la cuenta aporte de Lina queda saldada. Fíjense los mayores. Socio Carla cuenta aporte. Se había comprometido en 7.500 y entregó los 7.500. Pero a su vez, como tuvo una diferencia por los 8, 7.500 menos 8, 500, eso la empresa reconoce el pasivo y lo llama socio Carla cuenta particular. Saldo acreedor porque es un pasivo. Y la cuenta de Lina que quedó saldada. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, escúchenme, porque queda 2 minutos y lo que sigue ya es mucho más complicado. Vamos a cortar acá y directamente arrancamos el próximo lunes con lo que nos falta de constitución de sociedades y patrimonio neto, que total es lo que vamos a empezar a ver la otra semana en la práctica. ¿Sí? Bien. Bueno, pues. Bien. Bueno, chicos, estudien Bueno, y se me portan bien el miércoles. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Sí, sí. bueno, Sí. nos vemos. Nos vemos. No, profe. Gracias. Profe, hasta Hasta luego. luego. Chao. Adiós. Entonces, Chao.